Desde hace siglos, el Vaticano se alza como el corazón de la fe católica, un lugar de oración, poder y misterio también. Pero tras sus muros de mármol y oro, se esconden historias que no están destinadas a ser conocidas, relatos prohibidos, actos indescriptibles y secretos tan oscuros que han sido enterrados bajo capas de silencio y temor. Hoy descenderemos a lo más profundo de ese abismo prohibido. Prepárate para conocer las 5 atrocidades más horrorosas del Vaticano. Una lista que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el lugar más sagrado del mundo. Puesto 5. No son películas, no son leyendas urbanas. Aún hoy, en pleno siglo XXI, el Vaticano continúa aprobando rituales que rozan lo inhumano, bajo la premisa de expulsar demonios. Los llaman exorcismos, pero muchos de ellos en realidad han sido ejecuciones disfrazadas de fe. En lugares secretos, lejos de hospitales, psicólogos, psiquiatras o alguna ayuda médica real, se aíslan personas vulnerables, aterradas, que solo necesitan tratamiento. Pero en vez de ello, reciben gritos, agua bendita, golpes y cadenas, porque la iglesia aún cree que dentro de ellos habita el mal. Anneliese Michel, una joven alemana, fue víctima de uno de los casos más brutales registrados. Durante casi un año, 2 sacerdotes y sus propios padres la obligaron a soportar sesiones extenuantes de exorcismo. Le negaron comida, la obligaron a arrodillarse hasta que sus rodillas se rompieron y le impidieron dormir. Murió pesando 30 kilos. Creyeron que habían vencido al diablo, pero la realidad es que solo habían destruido a una chica con epilepsia y trastornos mentales. Y no fue un caso aislado. La iglesia ha escondido cientos, quizá miles de casos como este, muchos de ellos autorizados por un solo hombre, Gabriel Amorth, conocido como el exorcista del Papa. Fue el sacerdote más importante del Vaticano en estos rituales durante más de 30 años. Dirigió la Asociación Internacional de Exorcistas y hasta su muerte en 2016 afirmaba haber realizado más de 60,000 exorcismos. 60,000. Muchos de ellos eran simples oraciones, pero otros terminaron con personas siendo atadas, quemadas con crucifijos, obligadas a beber agua bendita hasta vomitar sangre y en algunos casos muriendo. Amorth asegura que la depresión, la esquizofrenia, los trastornos de identidad o incluso el autismo eran en realidad puertas abiertas al demonio. Y gracias a eso, miles de personas fueron llevadas al límite del aguante humano. Sus familias, cegadas por el miedo y la fe, pensaron que estaban salvándolos, pero lo único que hacían era matarlos lentamente. Y lo más aterrador es que esto ha inspirado a otros grupos que hoy, sin preparación médica, practican exorcismos ilegales, creyendo que están haciendo el bien. Pero lo único que hacen es repetir la misma pesadilla, porque cuando el fanatismo se mezcla con la ignorancia, la muerte siempre encuentra la forma de entrar.
Si quieres conocer más casos donde estos rituales acabaron en desgracias aún más espantosas, puedes encontrar el enlace a mi video, el cual se titula Los 5 exorcismos más horribles de la historia, en la descripción de este video. Pero advertencia, una vez que veas lo que ahí ocurrió, sobre todo en el primer puesto, dormir tranquila o tranquilo te será imposible. Número 5. Puesto 4. El Vaticano ha sido visto como la máxima representación de la pureza, la virtud y la devoción. Un lugar sagrado. Para muchos, su sola mención evoca imágenes de solemnidad, espiritualidad y obediencia al llamado divino. Pero el periodista francés Frédéric Martel, tras una investigación de más de 4 años en más de 30 países, decidió levantar esas cortinas, y lo que encontró detrás de ellas es simplemente aterrador. Su libro titulado Sodoma, Poder y Escándalo en el Vaticano expone un submundo de corrupción, hipocresía y libertinaje inimaginable dentro de la misma institución que condena los pecados. Según su investigación, detrás de los rituales sagrados existe una red secreta de bares, clubes nocturnos, orgías clandestinas y prostíbulos frecuentados por miles de sacerdotes, cardenales y altos mandos de la Iglesia. Martel denuncia que, al caer la noche, tras colgar las sotanas y apagar las luces de las catedrales, una parte significativa del clero abandona su falsa fachada de rectitud y se sumerge en una vida secreta plagada de excesos, perversión e hipocresía. Algunos de sus informantes aseguraron que el 80% de El Vaticano estaría formado por hombres homosexuales reprimidos que llevan una doble vida. Durante el día condenan desde los altares todo lo relacionado a la sexualidad que ellos mismos practican en la sombra. No estamos hablando solo de escándalos sexuales. Hablamos de una estructura corrupta, construida sobre mentiras, chantajes, encubrimientos y vidas destruidas. De hombres que, para proteger su imagen y sus secretos, fueron capaces de encubrir abusos atroces contra menores. De sacerdotes que, mientras predicaban el odio y la culpa, organizaban fiestas y compraban los servicios de escorts masculinos. Muchos de ellos, jóvenes seminaristas, atrapados en una red silenciosa de miedo y sometimiento. Lo más aterrador no es solo la dimensión de estos actos, sino la banalidad con la que son cometidos. Martel describe una rutina diaria donde la hipocresía ya no es una excepción, sino una norma. Y si crees que esto se limita a Roma, estás muy equivocada o equivocado. La investigación revela cómo esta corrupción se extendió a América Latina, involucrando a figuras como Marcial Maciel en México o el cardenal Alfonso López Trujillo en Colombia, quienes, mientras predicaban castidad y moralidad, contrataban prostitutas y abusaban de jóvenes seminaristas en absoluta impunidad. El libro ha sido atacado por sectores conservadores y defensores del Vaticano, los cuales acusan a Frédéric de usar rumores y no aportar pruebas sólidas. Pero para muchos otros, Sodoma no es más que la exposición de un secreto a voces, una cloaca que por fin empieza a abrirse al mundo. Y si lo que Martel dice es cierto, entonces
la iglesia más poderosa del mundo podría estar edificada no sobre la fe, sino sobre una elaborada fachada de pecado, placer prohibido y silencio. Número 4. Puesto 3. En el puesto anterior te hablé de varios ejemplos de personas detestables. Entre estas personas mencioné a Marcial Maciel. Y si en este puesto lo vuelvo a traer, es porque su nombre merece ser recordado como el de uno de los mayores monstruos que hayan surgido dentro de la Iglesia. Fundador de los Legionarios de Cristo, Maciel utilizó la religión como máscara para construir su propio imperio de corrupción, abuso y horror. Durante décadas, este hombre no solo abusó sexualmente de decenas de niños y seminaristas de apenas 11 años, sino que también engendró varios hijos con distintas mujeres, a quienes igualmente llegó a violentar. Para mantener su doble vida, recurría al uso de drogas como la morfina y manejaba millones de dólares provenientes de donaciones, mientras su figura era idolatrada públicamente como un ejemplo. Lo verdaderamente aterrador no fue solo su brutalidad, sino la complicidad silenciosa que recibió. Desde 1943, múltiples denuncias contra Maciel llegaron al Vaticano, pero en lugar de proteger a las víctimas, los más altos mandos, incluidos varios papas, especialmente Juan Pablo II, optaron por protegerlo a él. Se encubrieron sus crímenes, se intimidó a quienes intentaron hablar y se construyó a su alrededor una imagen casi intocable. Según documentos internos, el Vaticano estuvo al tanto de las violaciones, los sobornos, la corrupción moral y las vidas destruidas que dejó a su paso, y aún así eligió mirar hacia otro lado durante más de 50 años. No fue sino hasta el pontificado de Benedicto XVI que Maciel fue retirado discretamente del ministerio público, sin enfrentar jamás un juicio civil, sin ser excomulgado y sin dar la cara ante sus víctimas. Marcial Maciel no fue un simple depredador, fue el rostro de un sistema que, por décadas, prefirió proteger a un monstruo antes que enfrentar la podredumbre que habitaba dentro de sus propias paredes. Número 3. Puesto 2. Llegamos al segundo puesto. Lo peor aún está por contarse, pero lo que sigue no es menos macabro. Ya no hablamos de una persona, sino de una red criminal internacional con tentáculos en lo más alto de la Iglesia. Esto no es teoría conspirativa. Ocurrió y el Vaticano lo permitió. Durante décadas, el Banco Ambrosiano, aliado con el Instituto para las Obras de Religión, conocido como IOR, es decir, el Banco del Vaticano, estuvo involucrado en lavado de dinero a gran escala, desvío de fondos, operaciones oscuras con la mafia siciliana y financiamiento ilegal de dictaduras sangrientas en América Latina, como por ejemplo la de Pinochet en Chile o Videla en Argentina.
Los documentos lo prueban. No es interpretación, es historia, lo quieras creer o no. Esto en verdad pasó. Al frente estaba Roberto Calvi, apodado el Banquero de Dios, vinculado a la lógica masónica, una sociedad secreta prohibida por la Iglesia que operaba como un gobierno en las sombras. Junto a él, el arzobispo Paul Marcinkus, presidente del Instituto para las Obras de Religión y figura clave dentro del Vaticano. Marcinkus no era un sacerdote cualquiera, era el puente entre la fe y el dinero sucio, y estaba muy bien protegido, tanto que nunca fue procesado penalmente. Vivió en el Vaticano hasta su muerte, como si nada hubiera pasado. Pero la verdad no pudo ocultarse por siempre. Cuando el escándalo estalló en 1982, la caída fue brutal y desastrosa. El Banco Ambrosiano colapsó con una deuda de más de 1.300 millones de dólares. Poco después, el cadáver de Calvi fue hallado colgado bajo el puente Blackfriars en Londres. Tenía ladrillos en los bolsillos y billetes en los zapatos. Todo apuntaba a un ajuste de cuentas. Pero el Vaticano negó toda relación y documentos revelaron que había transferencias millonarias sin justificar entre el IOR y el Ambrosiano. Como en una película de horror, más cuerpos comenzaron a aparecer. La secretaria de Calvi, Graciela Corrocha, cayó por una ventana el día antes del colapso. El presidente de otro banco vinculado fue hallado muerto en un hotel de Milán. Todo aquel que sabía demasiado desapareció o apareció muerto. El Vaticano finalmente aceptó una responsabilidad moral y pagó una cifra millonaria en secreto. Pero eso fue todo. Ningún cardenal fue arrestado. Ningún papa pidió disculpas. El escándalo fue enterrado. Y mientras tanto, en las calles de Roma, los fieles seguían arrodillándose, ignorando que, tras las columnas de San Pedro, se amasaban fortunas manchadas de sangre y cocaína. Este no fue un caso aislado. Fue un pacto entre el crimen organizado, la masonería secreta y la mismísima Iglesia. Un triángulo de corrupción, muerte y poder. Lo más aterrador no fue el dinero, fue el silencio, la impunidad, la frialdad con la que todo fue cubierto con incienso y oraciones. Número 2. Puesto 1. Hemos llegado al final, y en lo más alto está lo más bajo, la cima del terror, el silencio más atroz, la hipocresía más fría y el horror más inenarrable. Muchos lo veneran, algunas y algunos aún lo defienden, pero los documentos históricos recientemente desclasificados son claros. El Papa Pío XII sabía de los campos de exterminio, del asesinato sistemático de millones de judíos, de las atrocidades nazis, y no hizo nada. El Papa Pío, el líder de millones de fieles, el hombre que mientras predicaba amor y salvación, callaba ante el genocidio más grande
de la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Pío XII se mantuvo neutral. Pero ¿cómo puede alguien ser neutral ante el genocidio? ¿Cómo se puede predicar amor al prójimo mientras se cierran las puertas del Vaticano a los perseguidos? Documentos revelados en los últimos años han confirmado lo que durante décadas fue una sospecha insoportable. Pío XII sabía. Desde al menos 1942, el Vaticano recibía informes detallados, no rumores, no suposiciones sobre la masacre sistemática de judíos en Europa. Informes que hablaban de campos de concentración, hornos crematorios, niños asesinados en cámaras de gas, masacres masivas donde familias enteras eran arrancadas de sus casas para ser aniquiladas. ¿Qué hizo entonces el representante de Dios en la tierra? Guardó silencio. No condenó a Hitler por nombre. No alzó la voz. No usó su poder como líder espiritual de millones para frenar el genocidio. Y cuando el horror terminó, el Vaticano ayudó a escapar a los asesinos. Cuando llegó el final de la guerra, la asquerosidad no terminó. El Vaticano, bajo órdenes internas, organizó las infames Rutas de las Ratas, una red clandestina que ayudó a decenas de criminales de guerra nazis a escapar de la justicia. Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, Adolf Eichmann, arquitecto de la solución final, Joseph Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz. Todos ellos recibieron ayuda de monjes, obispos y altos miembros de la iglesia. Se les dieron identidades falsas, se les escondió en monasterios, se les otorgaron pasaportes del Vaticano y se les abrió el camino hacia América del Sur. ¿Todo en nombre de qué? De la fe, de la conveniencia política, de una guerra secreta. Mientras tanto, las víctimas, los huérfanos, los sobrevivientes marcados de por vida, fueron abandonados en su miseria. La iglesia, que pregonaba humildad y misericordia, se convirtió en cómplice de la oscuridad más absoluta de todos los tiempos. Mientras en las plazas se hablaba del perdón, en los despachos secretos del Vaticano se lavaban las manos ensangrentadas de genocidas. ¿Dónde quedó la moral? ¿Dónde estuvo la misericordia? Pío XII fue llamado el Papa del Silencio, pero lo que ocultó no fue solo su voz, fue su alma. Y cuando el mundo lloraba a sus muertos, él simplemente seguía rezando. ¿Hasta qué punto puede una institución proclamarse santa cuando encubre al infierno? Número 1. Si el video te pareció interesante, apreciaría mucho tu like. Aquí te dejo otros videos que pueden ser de tu agrado. Sígueme en mis redes sociales para que estemos en contacto. Los links están en la descripción. Soy Davo Valkrat y fue un placer haberte acompañado esta velada. Hasta pronto.